El proyecto de ordenanza finalmente ha sido elaborado, en su momento propuesto. Esto irá a un segundo debate. Hay que entender que el sector privado es una fuente, es un puntal en cualquier desarrollo municipal. No lo veamos al sector privado como un enemigo, y eso es lo que está sucediendo desgraciadamente, y ha sucedido muchos años, como que el sector privado está por su lado y a nosotros el municipio hace billetitos y nos pagan el sueldo mensual. No, señores, hay que cambiar ese chip anquilosado en el pasado. Muchas gracias. Gracias por la intervención al concejal John Espinosa. Haré uso ahora de mi espacio para intervenir en el marco de este debate. Como siempre que se presenta una solución o una propuesta de solución ante los problemas que tiene el municipio, me permito felicitar a los compañeros que han sido parte de esta iniciativa. Por supuesto, como bien se ha señalado, hay diferentes perspectivas en torno a cómo solucionar este problema sobre el que todos estamos de acuerdo existe dentro de la institución municipal, así como también estamos de acuerdo en torno a sus orígenes ya en varias décadas de administración municipal. Esta divergencia de criterios es legítima y es propicio este espacio en el cual nosotros, haciendo representación a diversos grupos de la ciudadanía, planteamos precisamente esos criterios que nosotros defendemos y que son precisamente los que nos permitieron llegar aquí al Consejo Municipal. De esa diversidad de criterios tienen que salir alternativas viables de solución para los problemas de nuestro cantón, porque eso es precisamente lo que nosotros hemos procurado siempre, llegar a acuerdos mínimos, que no se traspasen líneas rojas que vayan a atentar en contra del bienestar institucional, del bienestar de los ciudadanos lojanos, y que con base en esos acuerdos podamos construir estas alternativas que tanto se necesitan para el desarrollo del cantón. En ese sentido, como ya lo señalaron de manera adecuada algunos compañeros cabildantes, hay algunos aspectos importantes de esta ordenanza que pueden ser rescatados. Hay algunas áreas en las que actualmente el municipio de Loja no cuenta con personal, no cuenta con los equipos técnicos ni la infraestructura necesaria para ejecutarlos, y bienvenida una norma que permita regular, que permita en este caso tener un marco claro sobre qué profesionales estarán acreditados, bajo qué responsabilidad, para emitir esos informes. En las áreas en las que el municipio ya está ejecutando acciones porque tiene personal, porque tiene los equipos técnicos y demás, hay que ser muy cuidadosos en el diseño de la normativa. Ya se han traído a colación al seno de este cabildo dos términos importantes en torno a este tema. Por un lado, la corporativización y por otro lado, la privatización. Insisto, desde las diferentes posturas ideológicas que hay en el cabildo es obvio que se puedan defender uno u otro extremo. El objetivo central, y es una de las tesis que propongo a ustedes, compañeros, ya para la elaboración del informe para el segundo debate, es entender, primero, partir de los conceptos, entender que el sector público y el sector privado no piensan de la misma manera, porque los objetivos que persiguen no son los mismos. Por eso en muchas ocasiones a veces se quiere hacer creer que una persona exitosa como empresario va a ser exitosa en la administración pública, cuando no es así. Porque la empresa, por su propia naturaleza, lo que busca es el lucro, lo que busca es maximizar sus utilidades, y es lógico porque así funciona la empresa. Sin embargo, en el sector público el objetivo no es el de maximizar utilidades, sino el de maximizar el bienestar. Y esto implica que nosotros estamos considerando otras variables que no son necesariamente monetarias, o que es muy difícil que las podamos medir en términos monetarios. Si partimos de esa premisa, también llegamos al debate de en qué medida entonces el sector público, en búsqueda de ese bienestar, no se va a desviar también de la búsqueda del objetivo de eficiencia que las empresas privadas en cambio persiguen a toda costa. El objetivo es lograr tener un diseño institucional en el que el sector público, en este caso el municipio de Loja, logre ser tan eficiente como lo puede ser una empresa privada. Han mencionado algunos ejemplos los compañeros que me antecedieron en la palabra, pero que no pierda de vista los objetivos sociales que todo organismo público debe tener, y en este caso que el municipio de Loja, en el marco de sus competencias, debe mantener. Y tenemos múltiples opciones, desde el funcionamiento normal de un organismo público, como acabo de señalar, pasando a organizaciones que ya están basadas en resultados, llegando luego a empresas públicas, y en el otro extremo del espectro, sí, ya hablando de la gestión privada. Entonces, lo importante sería que en el diseño de esta ordenanza para segundo debate pueda precisamente capturarse la esencia
urgencia de la búsqueda de eficiencia por un lado, sin perder de vista los objetivos sociales que tiene que perseguir el municipio de Loja. Eso es muy importante y habrá que determinar, como bien señalé hace un momento, citando a varios de los compañeros que me antecedieron en la palabra, en qué áreas sí y en qué áreas esto no es posible. Ustedes han señalado también, compañeros, algo importante, el proceso de transformación digital en el que se encuentra inmerso el municipio de Loja, que es algo que tuvo que haberse hecho hace mucho tiempo atrás, porque talento en Loja en materia tecnológica sobra, en materia organizacional sobra. Lo que no ha existido son autoridades con visión para poder aplicar lo que en otros municipios y en otras partes del mundo es diario, es parte ya del día a día. Pero por supuesto, lograr este proceso de transformación digital toma tiempo. Ustedes recordarán, nosotros logramos un hito importantísimo al aprobar estas dos ordenanzas el año pasado, transformación digital y optimización de trámites administrativos. ¿Por qué fue un hito importantísimo? Porque aunque hemos tenido diferentes cabildos, diferentes autoridades ejecutivas en el pasado que hablaban del tema, ninguno realmente creó el diseño institucional para que esto se concrete. Entonces el logro de este cabildo fue importante y nuevamente rescato el aporte de todos ustedes para haber podido aprobar estas dos ordenanzas. Pero luego viene la fase más importante, que es la fase de ejecución. Salimos de una administración que lastimosamente no entendía la importancia de este tema. La nueva administración ha considerado esto como uno de los ejes fundamentales de su acción y desde el Consejo aplaudimos esto y esperamos que se mantenga en el tiempo. Porque ustedes saben, tal como manda la ordenanza, el proceso de transformación digital en este primer momento tiene un horizonte de transformación en 3 años. Es imposible en cuestión de 2 meses, 2 semanas lograr transformar una institución de la magnitud del municipio de Loja, con las decenas de procesos que maneja el municipio de Loja, con los centenares de funcionarios involucrados, de grupos de interés que también forman parte precisamente de la presión en torno a estos temas, etcétera. Entonces es importante entender que este proceso está para largo. Una parte la lograremos ejecutar nosotros, resta cerca de 1 año y medio en funciones para este Consejo Municipal, la otra parte la tendrán que ejecutar las autoridades que vengan luego, pero es importante legarle esta firmeza institucional a Loja y haber tenido la valentía de hacer algo que lastimosamente no se había hecho en el pasado. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Porque hay que entender, insisto, que la solución no va a ser inmediata, no puede suceder de inmediato. Primero, porque se requieren ingentes recursos económicos para ello, pero segundo, porque además primero tiene que haber una transformación interna, organizacional, de procesos de la institución, pasando obviamente por el diagnóstico inicial. Luego tiene que haber una transformación de la normativa y finalmente sí ya la aplicación de herramientas tecnológicas que nos permitan hacer esto. Pero además, previo a llegar a automatizar algunos procesos, por ejemplo en materia de permisos de construcción, etcétera, tienen que haber transformaciones previas que quizá el ciudadano no va a ver, pero que si no se dan es imposible que después nosotros lleguemos a tener procesos automatizados. Pongo como ejemplo el tema de la línea de fábrica, el certificado IPRUS. Parecería muy sencillo que en algún momento nosotros de manera automatizada ingresamos una clave catastral y se genera la línea de fábrica en cuestión de unos segundos. ¿Es posible llegar a hacerlo? Sí. Se está planificando precisamente en el contexto de la actuación del Comité de Transformación Digital hacerlo. Sí, por supuesto. Y de hecho nos acompañaba hasta hace un momento aquí el director de tecnología. Pero para que eso suceda, primero nosotros necesitamos tener ya actualizada la información sobre todo el catastro urbano y rural de Loja, que si ustedes recuerdan nosotros mandamos por ordenanza que tenía que haberse hecho ya en el primer semestre del 2024 y la anterior administración lastimosamente no lo cumplió. Ahora se han hecho avances importantes ya por sobre el 60% para fines de este año y se espera que se logre toda esa cobertura ya durante el primer cuatrimestre del próximo año. Pero ese es el primer paso que se tiene que dar. Migrar de esos sistemas ya obsoletos al día de hoy a sistemas nuevos que se puedan comunicar con el sistema de rentas, con el sistema de atención a la ciudadanía, etcétera, etcétera, y luego sí poder emitir ya estos certificados de manera automatizada. Hacia eso tenemos que caminar, estimadas y estimados compañeros, y es nuestro trabajo, es nuestra obligación como fiscalizadores el garantizar que eso suceda. A propósito de ello, aprovecho la ocasión para pedir su respaldo precisamente en uno de estos procesos que está ejecutándose, la digitalización del CIMERT.
Vamos a ingresar una ordenanza en los próximos días con el objetivo de actualizar la ordenanza vigente y que sea viable ya durante el primer trimestre del próximo año la aplicación de un sistema digital que permita a los ciudadanos ahorrarse mucho tiempo en términos de buscar la tarjeta y que haya también mucha mayor transparencia en torno a este tema. Lo mismo sucederá con el Centro de Matriculación Vehicular. Recuerdan ustedes, conocimos una reforma presupuestaria aquí en el Cabildo precisamente para la automatización del proceso de matriculación vehicular. Conoceremos un instrumento normativo que se tendrá que aprobar en los próximos días ya para la entrada en vigencia de la plataforma única de trámites municipales, etcétera. Es decir, compañeros, precisamente en ese horizonte que se ha trazado de modernizar la institución, de darle más transparencia, más facilidades a los ciudadanos, de reducir los tiempos de espera de los trámites administrativos, tenemos un trabajo sumamente grande que hacer y pido el apoyo a ustedes precisamente para que ese trabajo logre cristalizarse a la mayor velocidad posible. Una vez que ha concluido este primer debate, será la señorita alcaldesa quien designará a la comisión correspondiente el tratamiento de este proyecto normativo para la elaboración del informe para segundo debate. Señorita secretaria, sírvase dar lectura al siguiente punto del orden del día. Como cuarto punto, conocimiento en segundo debate del proyecto de ordenanza que regula el proceso de remate y chatarrización de vehículos, motocicletas y afines bajo custodia en el Centro de Retención Vehicular del Cantón Loja, propuesto por la Administración Municipal. Se anexa informe de mayoría, contenido en el oficio número ML-CCL-ILA-2025-773-OF de fecha 18 de noviembre del 2025, suscrito por los señores concejales Dr. Iván Udeña Estudillo y Dr. Polibio Vélez Cabrera, presidente, integrantes de la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, y respectivamente, así como el informe de minoría contenido en oficio número ML-CCL-ILA-2025-862-OF de fecha 11 de diciembre del 2025, suscrito por el concejal Dr. John Espinosa Villacrés, integrante de la referida comisión. Gracias. En este momento se encuentra aquí el director de movilidad. No sé si hará la exposición de cara a ello o será la comisión la que presentará el informe. Sí, concejal Polibio Vélez, por favor. Muchísimas gracias, señor vicealcalde. Realmente en la comisión tuvimos algunas reuniones con funcionarios municipales igual, antes de traer el informe para segundo debate. Y en sí, en este proyecto de ordenanza que regula el proceso de remate y chatarrización de vehículos que están en el Centro de Retención Vehicular del Cantón Loja, en concreto se establece un procedimiento y una forma de remate, en este caso en sobre cerrado, y claramente en el procedimiento está que para el remate los vehículos tienen que haber cumplido 1 año y para la chatarrización 3 años. También está de que los vehículos que registran gravámenes dictados por orden judicial o administrativa no irán a este tema del remate. Este procedimiento es a través de un inventario llevado por quien está a cargo del centro de matriculación y este informe al Centro de Retención Vehicular. Este informe lo pasa al director de movilidad y al final de este procedimiento, en este caso el alcalde o la alcaldesa es quien lo elabora la resolución para que forme la Junta de Remate, que es una comisión especial, y para que luego se publique y vaya al remate. Nosotros en el informe en sí se corrigió en el artículo 22, por ejemplo, algunas más correcciones de forma antes que de fondo. En el artículo 22 en el artículo 22 se incluyó, me parece que fue la palabra se cambió el artículo 22, déjeme remitirme al informe principal. Es un proyecto de ordenanza que está elaborado de acuerdo a la resolución de Contraloría, a la resolución número 170 y también a la resolución 077. Dentro de estos proyectos
se habla del remate en sobre cerrado, más no del en remate al martillo. En el artículo 22 se cambió la palabra postor, se añadió la frase así como las características del vehículo. También en el artículo 26 se cambió la palabra conminado por quienes deberán pagar. Se agregó el artículo 32 también, y en la disposición transitoria general tercera, después de la palabra remate, se añadió hasta una hora antes del remate que pueden retirar los propietarios de los vehículos que están en el patio de retención vehicular. Eso en algunas de las temas o observaciones que se acogió, y está el informe para este debate. No sé si el doctor Iván Ludeña tiene algo que agregar o quienes propusieron en el caso de la administración. Yo quisiera que los proponentes hicieran alguna exposición, luego también yo pudiera. Muy buenos días con todos, estimados concejales, estimadas autoridades. Un gusto poder estar aquí y poder dialogar sobre esta ordenanza muy necesaria para poder descongestionar el centro de retención vehicular. Hemos revisado los dos informes, tanto el de mayoría como el de minoría, donde tenemos alguna diferencia o discrepancia, es en las formas de remate. El artículo 84 del Reglamento General Sustitutivo para la Administración de los Bienes Públicos de la Contraloría nos dice que se debe manejar con sobre cerrado. Y el artículo 134 para el tema de la chatarrización, da los caminos que podríamos utilizar para poder aplicar esta acción. Sin embargo, en el informe de minoría hay la sugerencia de también incluir una nueva forma de remate que sea la forma tipo martillo, de que podamos llamar a los diferentes interesados y que se pueda hacer un remate público. Desde mi punto de vista, yo creería que podríamos delimitar, para acoger también la sugerencia del informe de minoría, cuándo aplicar sobre cerrado, cuándo aplicar tipo martillo, en pro de la autonomía que goza el municipio. Creo que es totalmente factible incluir varias opciones, y con eso les damos herramientas a todas las personas que vayan a aplicar esta ordenanza para que, de acuerdo a las condiciones y necesidades, se pueda utilizar cada una de estas. Ese es en sí el punto neurálgico donde tenemos la diferencia. Sin embargo, en todos los procedimientos, tanto para remate y chatarrización, están acorde a lo que nos dice el Reglamento General Sustitutivo para Administración de los Bienes Públicos, y es algo muy necesario porque hoy por hoy estamos ya casi con el centro de retención vehicular colapsado. Muchas gracias. ¿Algún tema más que adicionar? Sí, muchas gracias, señor vicealcalde, compañeros concejales. Efectivamente, lo que pronuncia el director de la UTCOT está bastante cerca a la realidad, ¿no es cierto? Si bien es cierto, compañero John Espinosa ha presentado también su informe, pero que yo veo que prácticamente un 90 y pico % es lo mismo, ¿no es cierto? En las dos ordenanzas, y en la ordenanza que presentó la administración municipal y que se la trató y que se puso un informe de mayoría, está concretamente el procedimiento, características del vehículo, obviamente con los respectivos controles, fechas, etcétera. Yo pienso de que la ordenanza que se presentó como mayoría es totalmente viable, pero en todo caso, como hay una ordenanza también presentada por John, pues también está al criterio de los compañeros concejales qué es lo que pueda pasar con las ordenanzas, ¿no es cierto? Sin embargo, nosotros como comisión hemos cumplido con nuestra obligación. Bien, gracias. Damos ahora espacio al proponente del informe de minoría. Luego nos ha pedido la palabra el concejal Santiago Herráez, luego el concejal Pablo Carrión. Bien, muchas gracias. A ver, en efecto, como lo dice el concejal Iván Ludeña, nosotros hemos hecho un informe de minoría porque no estamos de acuerdo en la forma en cómo se van a presentar el remate, ¿sí? Y el remate, según lo que se propone por parte de la administración, es realizarlo a través de sobres cerrados. Y nosotros conocemos muy bien, al menos
Este concejal en el libre ejercicio profesional sabe muy bien cómo se manejaban los remates bajo estos sistemas de sobres cerrados. Y ese sistema de sobres cerrados prácticamente era un sistema que no presentaba las garantías de un sistema transparente, ¿no? Y lo que esta ordenanza recoge, o al menos la propuesta inicial del Ejecutivo, es que se lo haga a través de sobres, ¿no es cierto?, o propuestas en sobre cerrado. ¿A qué se está más o menos uno, o al ciudadano generalmente que presente una propuesta, ¿no? A que se presenten cada una de los remates, en este caso las propuestas, y qué es lo que sucedió en la función judicial en su momento, hablo de años atrás, que esto se daba obviamente para cambiar propuestas, cambiar sobres, abrir sobres, cerrar sobres. A veces a última hora el secretario a veces tomaba, ponía la mano y ahí saltaban los sobres que querían a lo mejor proponer. Entonces, en esta propuesta, mi voto de minoría se va exclusivamente a que el sistema de remate debe ser un remate al martillo, ¿no? No un remate bajo sobre cerrado. ¿Por qué razones? Primero, es un sistema mucho más transparente, ganará el que da el precio más alto. El otro sistema se da para opacidades, se da para que pueda existir a veces funcionarios, no digo que lo hay, pero puede existir funcionarios que quieran dirigir los remates. Entonces yo cambio el sistema del remate, el remate que deba de ser al martillo, tal y como se hace en algunas instituciones. Asimismo, también mi observación es sobre el gestor ambiental. Le ponen al municipio que el municipio también se encargue, ¿no?, del tema del gestor ambiental. Nosotros estamos hablando que ni siquiera se ha podido, ¿no?, los desechos sanitarios de alguna otra forma manejar en debida forma. Y este momento pretendemos que también la chatarra se haga cargo en su momento del municipio, más o menos así está la propuesta, ¿no? Y si nosotros conversamos con los departamentos de gestión ambiental, un proceso para contratar un gestor ambiental ha demorado 8 años, ¿sí? Entonces, cada quien que se haga cargo de su chatarra, es lo que estoy proponiendo en la ordenanza, más o menos palabras. Si el privado pues tiene su chatarra, pues tendrá que ellos pues manejar su propia chatarra. Pues el municipio no tiene por qué comenzar, o la ordenanza propone que el municipio entre a manejar y adjudicar un gestor ambiental para eso. Claramente nosotros vemos lo que ha pasado en desechos sanitarios que muchos años hasta este momento no tenemos una guía, al menos cómo poder eliminar adecuadamente a los desechos sanitarios. Entonces eliminamos el régimen de selección y contratación de un gestor ambiental adjudicado por el municipio, puesto que cada generador de desechos, incluido el municipio como custodio, será responsable de contratar directamente su gestor ambiental. No podría hacerlo aquí, en este caso el municipio estar ocupado de un gestor ambiental para los privados. Asimismo, se alinea con el principio de responsabilidad extendida del generador, previsto en el texto unificado de la legislación, en este caso ambiental secundaria TULSMA y el Código del Ambiente. Evita duplicar procedimientos de contratación pública innecesarios, dado que la chatarización se realiza mediante gestores autorizados, no por delegación municipal. Asegura que el tratamiento y disposición de los residuos metálicos se realice bajo control directo, en este caso del Ministerio del Ambiente, ¿no? El municipio se limita a declarar el abandono y disponer la chatarización, mientras el tratamiento final del material se realiza a través del gestor contratado por cada titular responsable del bien, que el municipio se quiere hacer cargo de aquello, ¿no? Entonces, esos dos puntos en sí creo que son los más importantes. Hay temas de redacción también que se ha corregido, pero en fin, creo que lo más importante de este voto de minoría, que ustedes ya lo tienen y tienen el texto de voto de minoría, es porque nosotros más bien creemos más en la transparencia de estos sistemas, que sea un remate al martillo y no sobre los sobres cerrados, que en su momento también presenta la administración. Para mí uno da para más opacidad, el otro es más transparente. Muchas gracias.
Gracias al concejal John Espinosa. Nos han pedido el uso de la palabra en este orden. Primero nos solicitó el concejal Santiago Raez, luego vamos con el concejal Pablo Carrión y luego el concejal Jorge Patiño. Bueno, muchas gracias. Primero, yo voy a ser franco con los informes. A mí me suena más o me parece más transparente el remate al martillo que el remate en sobres, ¿no? Porque los sobres, como hacían las instituciones de antes, los cambian, etcétera, de cosas, mientras que el martillo me parece a mí una situación mucho más transparente y con una adjudicación real en verdad, no que ha sobrecerrado. Todo lo que es siempre cerradito ahí no me parece a mí muy bien, porque dentro de la administración pueden existir muchos lobos disfrazados de ovejas y pueden dar los vehículos, etcétera, a sus familiares, amigos, etcétera. Desde ahí parto con el informe de minoría, que me parece que yo había hablado con el compañero John para ver si se le incluía tanto al de mayoría como al de minoría, la situación de qué va a pasar con la deuda que deja un carro chatarrizado, una moto chatarrizada, etcétera. Alguien tiene por ahí un carro y debe al municipio $3,000. Entonces yo sí pienso que esa deuda prácticamente, si al carro de él se lo va a vender, se lo va a rematar, se lo va a chatarrizar, etcétera, no sé, debería desaparecer esa deuda ya del señor que fue dueño de ese carro, ¿no? Por cuanto ya vía de carro, hay muchas personas que los quisieron sacar a los carros, no pudieron lastimosamente por el alto costo del garaje, por el tiempo que ha llevado. Ha habido carros que se han ido a juicio, tanto tiempo en juicio, sale después de 3 años, resulta que van a ver y el garaje está más caro que lo que costó el juicio y el carro. Entonces sí es complicado para muchas personas eso. Entonces yo sí pienso que debería haber un artículo en donde desaparezca la deuda, el rato que se chatarrice el carro, el rato que lo pierda el vehículo, definitivamente debería desaparecer la deuda dentro de las arcas municipales, que me parece que está pasando así en la actualidad, pero en todo caso debería estar escrito. Voy a empezar con el informe de mayoría, voy a continuar, perdón, con el informe de mayoría. Siempre hay que, cuando se escribe, decir alcalde o alcaldesa, ¿no? Por ejemplo, el artículo 13, la Junta de Remates estará integrada por los siguientes miembros: el alcalde o su delegado. Me parece que siempre hay que poner el alcalde o alcaldesa o su delegado. ¿Por qué? Porque hoy ya han cambiado los tiempos y se nombra de esa manera. Habíamos sugerido, no sé si alguien de los compañeros sugirió, bueno, yo lo había hecho, de que en la Junta de Remates esté un concejal dentro de la Junta de Remates como veedor, no con voz ni voto, pero sí como veedor de todos los procesos que se dan en las juntas de remates. Sin embargo, no lo han tomado. De quienes pedimos que esté un concejal dentro de la Junta de Remates, no lo han tomado. Me parece que es interesante que esté un concejal, no digo con voz, con voto, perdón. ¿Por qué? Porque puede ser que haya intereses de por medio, pero sí con voz y sí como un fiscalizador más, tal cual. Incluso habíamos hablado que presenté una ordenanza yo donde habrá delegados a este tipo de situaciones, que hasta ahora ya ni sé qué pasó con esa ordenanza, hasta ahora no se la ha puesto, pero bueno, en todo caso me parece a mí que debe ir un concejal, no lo han tomado en cuenta. Ese es uno de los puntos. En el artículo 14 dice deberes y atribuciones, literal literal E dice disponer la publicación por la página web institucional, medios de comunicación, y ahí han puesto literal F. Ese literal F no existe, debería ser ahí, el literal G debería pasar al literal F. Entonces sí tiene que corregir esa partecita ahí. En el artículo 16, aquí hay una situación que a mí me confunde aquí en la ordenanza, ¿no? Dice miembros de la Junta, pero en vez de miembros de la Junta habla el artículo de los siguientes deberes y atribuciones. Me parece que el artículo sería deberes y atribuciones de los miembros de la Junta. ¿Por qué lo digo esto?
porque miembros de la Junta debería estar donde dice el artículo 13, Junta de Remates. Ahí dice Junta de Remates. La Junta de Remates estará integrada por los siguientes miembros. El artículo 13. Vuelvo y repito, el artículo 16 vuelta dice miembros de la Junta y acá ponen los deberes y atribuciones de la Junta. Entonces me parece que esos títulos hay que irlos aclarando para que vayan en coordinación con lo que se está hablando, ¿no? Igual en el artículo 37 debe decir alcalde o alcaldesa, está solamente alcalde. Me parece a mí que el 37.1 donde dice adjudicación ya existe, creo que es el artículo 26, ya existe una adjudicación, y en este artículo 26 hay algo que hemos notado y que hay que aclararlo, ¿no? Acá se habla de un cheque o transferencia, pero ya no dice en el artículo 26 cheque certificado como lo dicen otros artículos. Adjudicación, dice el artículo 26, la resolución de adjudicación será suscrita máximo en el término de 48 horas y será notificada a los adjudicatarios, quienes deberán pagar la totalidad del predio ofertado en efectivo, cheque o transferencia. Una cosa es cheque, otra cosa es cheque certificado. A mí personalmente no me parece la idea de cheques certificados, tenemos departamentos de coactivas y etcétera, pero de acuerdo a la ley sabe pedir cheque certificado. Pero en todo caso les hago caer en cuenta esa situación, pero sí me parece que en este mismo artículo de adjudicación debería estar el 37.1 que dice adjudicación también. Hay dos artículos que dice adjudicación y por lo tanto ahí puede haber alguna confusión. El artículo 38, resolución. Este también tiene una resolución más arriba, pero bueno, donde dice resolución, en el punto C, dice la Secretaría General se notifica a la Contraloría General del Estado. Me parece que debería ser la Secretaría General debe notificar a la Contraloría General del Estado, porque la Secretaría, o sea, en la resolución de chatarrización, la o el alcalde dispondrá que la Secretaría General se notifique ella misma, pienso yo. Debería quitarse ese C o ponerle debe notificar a la Contraloría General del Estado. Igual en este apartado debe desaparecer el literal D. La Secretaría General debe notificar a la Contraloría General del Estado. Ahí hay un literal D que debe desaparecer también. En el artículo 41 también, donde dice pliegos, tiene que ser alcalde o alcaldesa. Me parece que por ahí estamos en nuestros aportes a esta ordenanza. Vuelvo y repito, me parecería interesante de que tanto en el informe de mayoría como en el de minoría se tome en cuenta qué va a pasar con quienes quedan endeudados, pierden su vehículo, pierden todo y quedan endeudados en el municipio. Me parece que esa es una parte crucial para esta ordenanza. Gracias. Gracias al concejal Santiago Arraez. Damos paso al concejal Pablo Carrión. Muchas gracias, señor alcalde, señores miembros del Cabildo. A los compañeros de la administración, proponentes de la propuesta. Voy a tratar de idear lo que está, ¿no es cierto?, lo que se está tratando de solucionar. Tenemos un patio automotriz de vehículos que sufrieron accidentes y cosas por el estilo, que al momento está sobresaturado en su espacio físico. Muchos de esos vehículos en calidad de chatarra, es decir, que producto de la afectación que tuvieron y que los condujo a ese lugar, a ese sitio, ya no son operativos desde el punto de vista funcional. No podemos seguir manteniendo una bodega de basura mecánica. La propuesta persigue dos objetivos puntuales. Aquellos vehículos que llevan menos de un año, no solo al decir vehículos me refiero a automotores de 4 llantas y a motocicletas, puedan ser retirados bajo la figura del remate, siguiendo un procedimiento establecido en la norma legal. Y aquellos que sobrepasados los 4 años considéreseles chatarra y vayan a un proceso de chatarrización para venta en esta condición. Me parece oportuno, necesario, primero porque vamos a evitar un poco de contaminación dentro de todo,
producto de la acumulación de vehículos, que la degradación metálica tarde o temprano produce afectación medioambiental. 2, vamos a desocupar un gran área física al momento ya inutilizable debido a la acumulación de una chatarra encima de otra chatarra. Y 3, dar solución a muchas personas que sufrieron un accidente de tránsito, tienen su vehículo ahí 6, 7, 8 años, pero que no les conviene retirarlo porque ya no les sirve de nada. Son 4 hierros retorcidos y oxidados. Se ha utilizado un mecanismo que permita exonerar pagos, tributos o por lo menos compensar en algo si se acogen a estos beneficios de la chatarización. La pregunta me nace en el artículo 38 del cuerpo normativo, cuando hablan del gestor ambiental. Porque yo no entiendo por qué el municipio tiene que ver un gestor ambiental. No entiendo. Para un proceso que lo voy a entregar a terceros. Me pongo en el ejemplo. Por mi casa pasa un señor con un carrito que le anuncia a usted por alto parlante, pese a la ordenanza de control del ruido: compro chatarra. Le compro refrigeradoras usadas, lavadoras que no funcionan, baterías, tubos, hierros, etc. Y usted le vende, si es que tiene en su casa hierros retorcidos o chatarra, le vende a este señor. Yo, el que vendo, no tengo por qué preocuparme cómo voy a manejar. Él tiene la obligación al comprarme qué va a hacer con esa chatarra y cómo va a procesar esa chatarra y seguir las normas y disposiciones que las leyes medioambientales y las leyes municipales le exijan a él, que tiene ese negocio. Aquí vamos a venderle, yo entiendo, deben haber empresas que a los carros los trituran y al hierro lo convierten en polvillo de hierro, si cabe el término, o en pequeñas hojaletes de hierro, para procesarlo de nuevo. Sabrán recuperar parte de los equipos automotores, etcétera. Eso ya es la responsabilidad de quien compra eso, ese producto, esa basura que para él es materia prima. El que compra uno para el remate, entiendo que cuando vaya al patio es porque le ve que lo puede recuperar o le puede sacar un valor de orden artístico, convertirlo al carro en un arreglo para su jardín, qué sé yo. Eso depende de quien quiera comprar eso. ¿Por qué el gestor ambiental municipal? Esa es mi inquietud. Gracias. Bien, vamos a dar paso en el orden que nos han solicitado el concejal Jorge Patiño, luego el concejal Polibio Vélez, luego el concejal Miguel Castillo y luego sí, por favor, al señor director de movilidad, a los funcionarios que nos acompañan para que vayan acumulando las preguntas que han hecho los señores concejales y puedan darle respuesta a todos. Concejal Jorge Patiño, por favor. Gracias, señor alcalde. Bueno, más bien yo quiero elevar una moción, a ver si tengo el apoyo. Que la comisión considere las 2 observaciones de los dos informes, así como de la Dirección de Movilidad para elaborar el texto final. Si tengo el apoyo. Bien, hay una moción presentada por el concejal Jorge Patiño, ha sido apoyada por el doctor Iván Ludeña, por el concejal el doctor Pablo Carrión también, y la vamos a someter a votación una vez que se den también las intervenciones que han sido requeridas por parte del resto de compañeros cabildantes. Por favor, concejal Polibio Vélez. Muchísimas gracias, señor vicealcalde. Nada más era para aclarar 2 temas. Si bien es cierto, el proyecto de ordenanza tiene el objetivo principal de desocupar el centro de retención vehicular que está colapsado, como lo dijo el director de movilidad. Y yo ahí también planteaba que, si bien es cierto, no prohíbe la resolución de la 067, me parece que es 2018, no prohíbe el tema del remate al martillo, incluir igual el tema, la forma de remate y también que sea sobrecerrado, porque a la final cualquiera de los dos sistemas puede provocar a lo mejor observaciones de corrupción o lo que quiera, pero el tema es hacer las cosas transparentemente. Y porque en lo que ha expuesto también el doctor John Espinosa, que presenta el informe de minoría, hay algunas cosas que están contradictorias. Me parece que es en el tema de chatarrización, ¿no es cierto? Que lo que hace aquí es el municipio, es luego de adjudicado el tema de la chatarra, venderle a un gestor ambiental y se encarga de que verá lo que hace con eso. Como cuando normalmente común y corriente una mecánica o una empresa de carrocerías llama, vende
qué sé yo, sobrantes de latas, chatarras, lo que llamamos, y le vende a uno de esos, perdón al término, de esas personas que se dedican a comprar chatarra, lleva y verá qué hace con eso, a quién le vende. Es el mismo proceso acá, pero que ya con términos utilizados dentro de las resoluciones, tanto de Contraloría y de la ANT. Ese es un proceso. Entonces, yo sí creo conveniente de que se pueda incluir a lo mejor en sí, en el informe para texto final, el sistema de remate también al martillo, y en sobre cerrado se deja las dos opciones y eso sería finalmente el informe. Gracias. Gracias al concejal Polibio Vélez. Vamos ahora con el concejal Miguel Castillo, que también pidió hacer uso de la palabra, luego las respuestas por parte de los señores funcionarios municipales y procedemos luego con la votación. Sí, gracias, señor vicealcalde. Señores cabildantes, siempre he manifestado que me gusta estar pegado a derecho, ¿sí? Me parece algunas de los aportes de los dos informes hay que considerarlos. Los unos, o sea, para el informe final sugiero que se revise la norma legal para que no se pueda transgredir la ley. Entonces, uno de los sugerencias que ha planteado el informe de minoría, en este caso por parte del doctor John Espinosa, él está sugiriendo que se haga el remate a través de martillo, creo que le llaman, ¿cierto? Entonces, realmente el COGED sí lo permite, ¿sí? O sea, sí hay cómo llevar a cabo, pero para ello es necesario que se debe realizar un procedimiento específico. Y si se lo va a poner en práctica, si se recoge esta sugerencia, debe cumplirse con todos los protocolos para ponerlo en práctica. Acojo la sugerencia planteada o la moción planteada por el concejal Patiño en que se recoja las mejores versiones de los dos informes para que se pueda elaborar el informe final. Este es mi aporte, señor vicealcalde. Muchas gracias al concejal Miguel Castillo. Pedimos ahora, por favor, a los señores funcionarios municipales que nos acompañan en esta ocasión, dar respuesta a la pregunta que ha sido planteada por el doctor Pablo Carrión respecto a cuál es la razón de que es el municipio quien tiene que contratar este gestor ambiental. Dando respuesta a esa pregunta en particular, esto obedece a un proceso de contratación pública. Nosotros declaramos el abandono de los vehículos. Al declarar en abandono ya dejan de ser esos vehículos propiedad de los usuarios que tuvieron el siniestro o que tuvieron el impasse y pasa a ser ya propiedad del municipio. El municipio no puede ser indiferente de esos bienes. Si los vamos a entregar a una persona para la venta, tiene que ser una persona que cuente con las acreditaciones ambientales, que garantice que va a hacer un buen uso de los mismos y no va a generar contaminación ambiental, por un lado. Y por otro lado, al sacarlo a través de un procedimiento de compra pública, se hace un estudio de mercado, podemos ver la mejor oferta y eso puede beneficiar al municipio en obtener réditos. Aquí aprovecho y le contesto también la duda que tenía el concejal Santiago Herráez. La ley de tránsito y transporte terrestre en la disposición general quinta señala que los valores impagos generados por estos vehículos serán exonerados a fin que proceda la baja de los mismos en el sistema de la ANT. Es decir, el propietario de un vehículo que está en el centro de retención vehicular y ha sido declarado de baja ya no tendrá que pagar o cubrir valor alguno sobre ese vehículo, sea del almacenamiento en el patio, o sea, de multas, de lo que tenga, prácticamente queda exonerado. Una consulta. ¿Eso está en la resolución, me dice? En la ley de tránsito, en la ley orgánica de tránsito y transporte terrestre, disposición general quinta. Ya, gracias. Pero yo sí creo que deberíamos y plasmarlo, no habría problema, claro que sí. Bien, perfecto. Hemos dado entonces contestación a las dudas de los señores cabildantes. Existe una moción elevada por el concejal Jorge Patiño en el sentido de que la comisión acoja las observaciones de ambos informes, así como las que se han planteado aquí por el señor director de movilidad y con ello preparen el texto definitivo. Señorita secretaria, por favor, sírvase tomar votación ordinaria respecto de la moción planteada por el concejal Jorge Patiño. Estimados miembros del Consejo, por favor, levantar su mano en caso de aprobación.
10 votos. Doctor Pablo Carrión, ¿su voto? 11 votos a favor, estimado vicealcalde. Gracias, señorita secretaria. Se ha aprobado la moción correspondiente. Le compete a la señorita alcaldesa del cantón el derivar a la comisión correspondiente para que elabore el informe de texto definitivo para la votación de su aprobación o no. Damos paso al siguiente punto en el orden del día. Como quinto punto, conocimiento en segundo debate del proyecto de reforma a la ordenanza 015-2020 que regula la provisión y alquiler de la canalización para la red de fibra óptica municipal y para el soterramiento de las redes privadas de telecomunicaciones dentro del Cantón Loja, propuesto por la Administración Municipal. Se anexa informe contenido en oficio número ML-CCL-ILA-2025-842-OF de fecha 3 de diciembre del 2025, suscrito por los señores concejales, arquitecto Yuri Yaguana Jaramillo, economista Pablo Quiñones Refrío y abogado Edwin Miguel Castillo, presidente e integrantes de la Comisión de Planificación y Presupuesto. Señor alcalde. Señor alcalde. Sí, antes de iniciar con la exposición, nos ha solicitado la palabra el concejal Pablo Carrión. Muchas gracias, señor alcalde, señores miembros del Cabildo. Como dato informativo, me gustará, señor alcalde, que se informe al Cabildo por parte del Departamento Financiero de la Municipalidad si las empresas operadoras de telefonía móvil y servicios de uso de internet, de fibra óptica a través de los ductos que les hemos arrendado, se encuentran al día en pagos con el municipio de Loja. Esa inquietud quisiera que me la subsanen antes de hablar de una ordenanza que quiere ser modificada. Porque de lo que tengo entendido, señor alcalde, existen años impagos por las empresas operadoras con el municipio de Loja. Después no va a ser cosa que nos digan que al aprobar esto, aprobamos la ilegalidad de una ordenanza y se amparen en esta resolución para decir ya no les vamos a pagar porque esa ordenanza estaba mal hecha. Entonces quisiera, estando en vigencia esta ordenanza, porque está en vigencia, nadie ha impugnado ante los organismos judiciales la ilegalidad o la ilegitimidad de esta ordenanza. Por consiguiente, está vigente, partiendo de la presunción de buena fe cuando fue elaborada por los miembros de este Cabildo. Las empresas de telefonía tenían todo el derecho que la ley les asiste y todo el tiempo que la ley les asiste para, de considerar que estaba perjudicándose en los cobros, presentar la objeción de nulidad de lo actuado por el Cabildo. Pero sin embargo, utilizaron los servicios municipales y cobraron a los usuarios privados. Quisiera saber, pues, señor alcalde, si voy a tratar esta ordenanza que quiere ser modificada, que se me indique aquí en el Cabildo si han pagado por los servicios que el municipio ya les otorgó a los operadores de fibra óptica. Gracias al concejal Pablo Carrión. Hemos solicitado precisamente a través de Secretaría General que se haga llamado a la directora financiera para que nos pueda informar en torno a este tema, y también hará su exposición en un momento la procuradora síndica respecto tanto de los procesos judiciales como administrativos que existen en torno a este tema. ¿Sí? Vamos a dar paso a los funcionarios municipales que harán la exposición en torno a este punto. Buenos días, señor vicealcalde, encargado de la presente asamblea. Buenos días, compañeros, señores concejales, con todo el público presente. La presente exposición es para exponer en segundo debate justamente la reforma de la ordenanza que establece la administración como institución municipal sobre la ductería, sobre el uso de la ductería que tenemos actualmente en el espacio soterrado de la regeneración urbana. Efectivamente, el Mintel, el Ministerio de Telecomunicaciones, tiene otorgado las competencias al municipio de Loja. Con esto queremos aclarar que el ente rector de esta facultad es el Ministerio de Telecomunicaciones. En ese sentido, quisiera justamente exponer que en el artículo 119, literal B1, tipifica como infracción de tercera clase el cobro de tarifas por encima de los topes aprobados por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, lo que puede derivar en sanciones pecuniarias, suspensión temporal de actividades o, en caso de reincidencia, en la revocatoria de los títulos habilitantes conforme al artículo 46 de la misma ley y artículo 21 de su reglamento general.
El artículo 121 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece las clases y rangos de las sanciones aplicables, determinando que las infracciones de tercera clase pueden ser sancionadas con multas de entre el 0.071% y el 0.1% del monto de referencia, y que la reincidencia puede configurar infracción de cuarta clase cuya sanción es la revocatoria del título habilitante y una multa equivalente al 1% del monto de referencia. Esta parte inicial es en realidad para establecer una aclaratoria de la posible sanción, porque inclusive actualmente el municipio tiene ya un proceso sancionatorio por parte del ente regulador, para dejarlo claro, ¿sí? En cuanto a lo que se estableció dentro del primer debate, ya se hizo algunas revisiones con la comisión, de presupuesto y con el arquitecto Yuri Yaguana. Se hizo una revisión de toda la capacidad de ductería que tiene actualmente en la regeneración, por lo cual se estableció que tenemos 157.780 metros lineales de ductería, lo cual, según establece la Arcotel, nosotros llegaríamos a tener un monto de recaudación de $585,000 anuales, porque el Arcotel establece el techo justamente de los $3.71 que se establecieron o que se comunicaron en el primer debate. Bien. En cuanto a las emisiones y recaudaciones, hemos obtenido también algunos valores, algunos datos, ¿sí? Hay empresas que sí están cancelando. Hay empresas que han cancelado, se ha hecho la emisión hasta el 2023, falta de emitir 2024 y 2025 justamente por el problema de que hay una empresa que está litigando con el municipio para aclarar justamente la determinación de estos valores y de la irregularidad que hay entre la ordenanza y el acuerdo ministerial de la Arcotel. Por ese motivo, las emisiones prácticamente se han frenado un poco hasta llegar a aclarar y a establecer el procedimiento que se deba seguir, ¿sí? De las operadoras tenemos que cuatro han cancelado y 4 están sin cancelar. Tienen valores todavía pendientes de cobro, ¿sí? Aparte de eso también la normativa nos ha tenido bloqueados de cierta manera para operadores nuevos. Hay operadores nuevos que igualmente quieren ingresar, están solicitando, están de acuerdo en acogerse a lo que establece el municipio, pero igualmente este desfase o esta incongruencia que tenemos entre la ordenanza y el acuerdo ministerial ha impedido de cierta manera a la administración a poder concluir con el proceso de entregar nuevos contratos. Inclusive los contratos actuales no los disponemos. Sabemos que han existido múltiples desfases en todo el trayecto de la regeneración, de la aprobación, de que no se han establecido contratos. Entonces, lo que se trata es justamente de regularizar de la mejor manera para no caer en incongruencias ni con entes reguladores como el Mintel o el Arcotel o con la Contraloría. Eso es todo en cuanto a mi exposición, señor vicealcalde. ¿Alguna pregunta? Bien, muchísimas gracias. Hasta que llegue la directora financiera, de quien se ha requerido también información, procedo a darle la palabra a la señora procuradora síndica para que explique o expanda un poco más la explicación en torno precisamente a este tema. Muchas gracias. Buenos días, señor vicealcalde, señores concejales, ciudadanía en general. Precisamente con respecto a este asunto es necesario señalarles que existen 2 demandas planteadas tanto en la ciudad de Quito como en la ciudad de Loja con respecto al cobro que les realiza el municipio de Loja en relación a la ordenanza 015. Esto se debe a que, según el artículo 466.1 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, le solicito me permita darle lectura, la construcción, instalación y ordenamiento de las redes que soporten la prestación de servicios de telecomunicaciones en las que se incluye audio y video
por suscripción y similares, así como las redes eléctricas, se realizarán mediante ductos subterráneos, adosamientos, cámaras u otro tipo de infraestructura que se coloque bajo el suelo, de conformidad con la normativa técnica establecida por la autoridad reguladora correspondiente. En los casos en que esto no sea posible, se requerirá la autorización de la autoridad reguladora o su delegado. La función ejecutiva o la autoridad reguladora, de acuerdo con sus competencias, expedirá las políticas y normas necesarias para la aplicación del presente artículo. Dichas políticas y normas son obligatorias para los gobiernos autónomos descentralizados, distritos metropolitanos, prestadores de servicio de telecomunicaciones, en las que se incluye audio y video por suscripción y similares, así como redes eléctricas. Esto es importante precisamente porque el artículo 9 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones define a redes de telecomunicaciones como en el despliegue de redes e infraestructura de telecomunicaciones, incluyendo audio y video por suscripción y similares, los prestadores de servicio de telecomunicaciones darán estricto cumplimiento a las normas técnicas y políticas nacionales que se emitan para el efecto. En el caso de redes físicas de despliegue y tendido, se hará a través de ductos subterráneos y cámaras de acuerdo con la política de ordenamiento y soterramiento de redes que emite el Ministerio Rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad en la Información. El gobierno central o los gobiernos autónomos descentralizados podrán ejecutar las obras necesarias para que las redes e infraestructura de telecomunicaciones sean desplegadas de forma ordenada y soterrada, para lo cual el Ministerio Rector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información establecerá la política y normativa técnica nacional para la fijación de tasas o contraprestaciones a ser pagadas por los prestadores de servicios para el uso de dicha infraestructura. Los gobiernos autónomos descentralizados en su normativa local observarán y darán cumplimiento a las normas técnicas que emita la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, así como a las políticas que emita el Ministerio Rector de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. He traído a conocimiento de sus autoridades la normativa precisamente porque, como les habíamos manifestado, estamos enfrentando dos demandas que por supuesto están siendo sustanciadas por Procuraduría Síndica. Estas todavía no están sentenciadas, se ha realizado la contestación a las demandas y también estamos con una actuación previa a Arcotel CZO 6-2025-AP-01-09, en la que básicamente se nos imputa el hecho de estar desconociendo el artículo 4 del acuerdo ministerial número 017 del 2017, emitido por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que es el ente rector con respecto a telecomunicaciones, en el que se fijan los techos tarifarios. Entonces, en ese aspecto es relevante y necesaria esta información para que sus autoridades puedan tomar la decisión adecuada con respecto a esta ordenanza municipal. Muchísimas gracias. Gracias. Ha pedido la palabra el concejal Miguel Castillo. Bien, muchas gracias, señor vicealcalde. Si bien es cierto que en el pasado se llevó a cabo la elaboración de una ordenanza y se inobservó lo que acaba de manifestar la señora asesora jurídica, en donde se salta el artículo 466 del COTAD y otras situaciones más. Hemos escuchado con detalle lo que dice el director departamental, en donde manifiesta que podríamos tener una observación a través del Ministerio Rector que nos ocupa en esta mañana. Sí. Aquí hay algo muy importante, señores cabildantes, señor vicealcalde y ciudadanía lojana, que debemos tener en cuenta. Voy a traer a colación un artículo de la ley madre de la Constitución de la República del Ecuador. El artículo 425 manifiesta lo siguiente: que el orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución,
los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos. Luego de eso vienen las ordenanzas y finalmente vienen los acuerdos y las resoluciones. Eso significa que la ordenanza está sobre el acuerdo ministerial. No lo digo yo, lo dice la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 425 y debemos acatar a eso. ¿Qué quiero decir con esto, señores cabildantes? De que acá existe una norma legal aprobada hace algunos años atrás y que es ley que rige dentro del Cantón Loja. Si alguien se siente ofendido por esta norma jurídica elaborada por el cabildo anterior, pues existen algunas normativas, el cómo evitar que si hubiese aprobado esta ordenanza. Se debatió 2 debates en ese entonces o 3, no sé cómo estaría dado. Tenía 8 días después o para la siguiente sesión plantear una reconsideración porque a lo mejor se estaba violentando un artículo del COTAD. Durante todo ese tiempo ha pasado y estaban ansiosos porque se le brinda el servicio a estas empresas para poder dotar del internet a los lojanos. Acá ya hemos escuchado de que se brinda un servicio y si usted se atrasa 1 hora, que lo consideran pertinente que a las 18 horas terminaba el último día que tenía que pagarse el internet, le suspenden automáticamente. Y existen días que no hay el internet, o sea, no hay el servicio, que se suspende por horas o por días. ¿Y quién le cobra eso? ¿Quién le reclama a estos señores? Absolutamente nadie. Así es que conmino a la administración para que se elaboren los títulos de crédito y se les pueda cobrar a estas empresas morosas. Se inicien los procesos correspondientes y se elaboren los títulos de crédito, que se haga el proceso. ¿Qué pasa cuando un ciudadano común y corriente no ha cancelado a tiempo sus tributos? Se inicia un proceso de coactivas. Y cuando no se acercan a cancelar, ¿qué le hacen? Le congelan las cuentas. Y tiene que venir a cancelar el ciudadano. Corre. ¿O es que somos fuertes con los débiles y débiles con los fuertes? Es importante tenerlo en cuenta eso. Conmino a esta administración que se inicien estos procesos de cobro. Es cierto, hay un proceso en la Corte en donde se manifiesta que están reclamando el cobro indebido. ¿El cobro indebido? No, señores. Acá no tenemos una resolución del juez competente en donde nos diga que la ordenanza es inconstitucional. Esperemos a que se dé esa resolución y mientras eso suceda, yo los invito a ustedes, señores cabildantes, a que se suspenda, de que pensemos, analicemos y se suspende este proyecto de ordenanza hasta que haya una resolución del juez competente en donde nos diga que sí es o no
inconstitucional lo que está llevándose a cabo. Bueno, pues si el día de mañana nos dice que es inconstitucional y que se deba reformar los artículos que los mencione, pues este cabildo tendrá que acatar esa resolución. Pero mientras tanto, estas empresas tendrán que cancelar el uso que han hecho de los ductos que ha brindado el municipio de Loja para que brindan su servicio y su trabajo. Ellos ya cobraron su dinero y hoy no le quieren cancelar a la institución municipal. Hasta aquí mi aporte, señor vicealcalde. Gracias por el aporte del concejal Miguel Castillo. Pedimos ahora, por favor, a la directora financiera que se encuentra ya en este salón de cabildo, que nos provea respecto a la información que ha sido solicitada, precisamente como un punto de información por el concejal Pablo Carrión, respecto a la emisión de los títulos correspondientes por la deuda que mantienen los operadores de telecomunicaciones que hacen uso de la ductería subterránea con el municipio de Loja. Buenos días, señor vicealcalde. Buenos días, señores concejales. Contestando su interrogante, hemos obtenido los reportes tanto de los departamentos de rentas y recaudaciones y se determina que el valor emitido bajo este concepto de alquiler de la canalización para la red de fibra óptica se ha emitido un valor de 1.922.844.59 y se ha cancelado hasta la fecha, hasta el día de ayer, 1.065.555.69. El corte de la información es desde el año 2014 hasta el 17 de diciembre del 2025. Entonces hay una recuperación del 55.42% y el 44.58% pendiente por recaudar. Esa es la información que les puedo entregar. Bien, muchas gracias. Al respecto va a ser una consulta del doctor Carrión. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora jefe financiera. Creo que el doctor Miguel Castillo fue muy claro en la exposición que me antecedió. Aquí tenemos que tener muy en claro para quién trabajamos. O trabajamos para el pueblo de Loja, en el municipio de Loja, o trabajamos para Arcotel a través de las empresas prestadoras de servicio de fibra óptica por las ducterías subterráneas. El Cabildo Lojano, en uso de sus competencias legales, emitió un cuerpo normativo que rige para el pago de la ductería subterránea. Esa norma legal se encuentra vigente bajo la presunción de buena fe. Me lo dará cuenta la señora procuradora síndica del municipio. Nadie ha declarado la ilegalidad de lo actuado por el Cabildo Lojano. Como lo menciona el abogado Castillo, tuvieron tiempo durante los debates, en el postdebate inmediato y desde que empezó la vigencia de la norma hasta la actualidad, si se consideraban perjudicados los propietarios de la fibra óptica, declarar la nulidad de lo actuado por el Cabildo. Y no se ha hecho, ni se hará, por lo que veo. Sí han presentado una solicitud de pago o de cobro indebido por parte de la municipalidad, que está en litigio. Habrá que esperar la sentencia del juez. Indudablemente le tocará al juez decidir entre la regulación emitida por el organismo de control y la validez o legitimidad de lo actuado en la ordenanza municipal. Y aquí viene mi primera inquietud. ¿Qué pasa si el juez declara que los cobros, hasta el momento, son válidos porque se ampararon en una norma legal legítima, la ordenanza, producto de la autonomía que tiene el Cabildo para regular el uso de su ductería conforme lo establece el COTAD? Si no se paga o no declara, tendrá que declarar que el municipio, hasta aquí, señores del municipio tienen que corregir y ajustarse a la normativa nacional. No podrá declarar cobro indebido, porque la ley no tiene carácter retroactivo. Pero sí sembramos ya preámbulo para que los que no pagan, con esa sentencia digan yo no pago, porque ya el juez declaró. Por eso la necesidad de que todos estén al día. Yo no me opongo a que las empresas cancelen lo que las normas establecen.
Pero también soy honesto con lo que dice Miguel. Cuando uno se atrasa a mediodía en el cobro de las planillas de servicio de internet, en la noche te lo cortan al servicio. Con horas, con una rigidez admirable. Y ellos llevan debiéndonos el 50%, $1 millón. $1 millón. Nos lo acaba de manifestar la jefa financiera. En un municipio cuya crisis nos vemos asfixiados porque no tenemos carros ni para recolectar la basura. Y aquí podríamos comprar 6 carros. Preocupados por superficialidades, queriendo proteger al que quiere pagar menos. Cuando deberíamos todos aunar esfuerzos como empleados municipales, como representantes del pueblo en el cabildo, para exigir a las operadoras cumplan con el pago según la normativa de la ordenanza establecida y con gusto revisar a lo posterior si tenemos que ajustar el monto a una normativa nacional. Pero ya ocuparon nuestro servicio. A mí no me asusta mucho, yo no me tiemblo mucho cuando dice, les pueden sancionar, les pueden revertir el uso. Pues, quítenlos, reviértanlos, construyan su propia ductería subterránea para ver cuánto les cuesta. Es facilito decirlo. Asustarlo al pueblo es lo más fácil. No, ya perdí el miedo hace tiempo, cuando una empresa transnacional contaminó de petróleo todo el Ecuador, toda la Amazonía ecuatoriana, y nos amenazaba todavía con demandarnos. Recuerden, se querían llevar hasta el territorio ya con esa amenaza. Todavía me acuerdo de un presidente con las manos sucias en un guante de petróleo y un transnacional que nos decía que nos va a quitar la Amazonía con la demanda. Ya, no, hago comparación a esto para que no tengamos miedo cuando nos dicen de que si no cumplimos nos podrían quitar la concesión. La concesión y la obra la estamos pagando nosotros vía Regenerar. Por eso es necesario que no tengamos miedo. La gente del pueblo la que está pagando la construcción de los ducterías subterráneas dentro del proyecto Regenerar. Nuestros impuestos, nuestra plata, señor vicealcalde. Si quieren tenerlo privado, háganlo, construyanlo. Vamos a ver cuánto les cuesta y las facilidades que tendrían. Entonces no nos asustemos con que nos vengan a intimidar. Y tengamos claro para quién trabajamos. O trabajamos para el municipio y a quienes representamos, que es su gente. Por eso la valentía y la decencia de María Augusta Solano de la Sala, aquí felicito, de no tener miedo en decir, nos deben $500 000, que tenemos que recuperarlos, para por lo menos tener cara de venir a topar este tema aquí en este cabildo. Comparto la idea del doctor Castillo, no sé si lo va a llevar a moción, de que hasta que no exista sentencia indicándonos que hemos violentado normas legales, siquiera topemos el tema, y más bien motivar y sugerir a las operadoras paguen lo que le deben al municipio de Loja. Muchas gracias, señor alcalde. Gracias por la intervención del doctor Pablo Carrión. Me gustaría hacer uso de mi intervención en este espacio. Bien, coincido en la idea de que el municipio de Loja tiene que precautelar siempre el interés institucional, que debe ser a su vez el interés público. Sin embargo, aquí me gustaría separar este tema en los dos momentos que se trata, porque el tratamiento de esta ordenanza no exime en ningún momento, y hay que ser claros ante la ciudadanía, no exime del cobro y del pago que las empresas de telecomunicaciones tienen que hacerle al municipio de Loja bajo las condiciones que estuvieron vigentes en ese momento. Entonces, insisto y repito para que quede clara la idea, el tratamiento de esta ordenanza no tiene absolutamente nada que ver y no tiene que influenciar en ningún sentido y en ningún momento el hecho de que el municipio de Loja tiene que cobrar lo que las empresas de telecomunicaciones le adeudan por el uso de la ductería subterránea para fibra óptica. Eso tiene que hacerse y me uno más bien al exhorto que han hecho varios compañeros concejales para que el municipio proceda con todo el rigor que la norma le otorga para poder realizar esos cobros. Eso es algo urgente, sobre todo considerando los montos que se adeudan. Ahora, el hecho de que se realice eso, repito, no implica que esta ordenanza no tenga que discutirse. Esta ordenanza tiene que discutirse debido a lo siguiente, estimados compañeros, y rescato las palabras del concejal Miguel Castillo respecto a la jerarquía de las normas en el Ecuador. Precisamente el COTAD en el artículo 111 dice lo siguiente:
sobre los sectores estratégicos. La facultad de rectoría y la definición del modelo de gestión de cada sector estratégico le corresponde de manera exclusiva al gobierno central. Dentro, en el tercer inciso de los sectores estratégicos, se incluye, de hecho es el primero que se lo nombra, al sector de las telecomunicaciones. Por ende, el municipio de Loja, al igual que cualquier otro municipio, si bien mantiene su autonomía, tiene que regirse las directrices que el gobierno central a través de las diferentes instituciones emite en torno a la gestión de los sectores estratégicos, incluyendo en este caso a las telecomunicaciones. Y de allí precisamente es lo que mencionaba la procuradora síndica hace un instante, el artículo 466.1 del COTAD, en el que habla no solo de la construcción, sino también de la instalación y del ordenamiento de las redes que soportan los servicios de prestación de telecomunicaciones, hablando acerca del soterramiento de este. Y en su segundo inciso menciona precisamente eso que acabo de señalar hace un instante, haciendo uso precisamente de esa competencia exclusiva que tiene el gobierno central sobre los sectores estratégicos, en este caso sobre el sector telecomunicaciones. La función ejecutiva o la autoridad reguladora, en este caso precisamente el municipio de Loja, ha sido objeto de observación por la autoridad reguladora, de acuerdo con sus competencias, ya señaladas hace un instante, artículo 111 del COTAD, expedirá las políticas y normas necesarias para la aplicación del presente artículo. El momento en que el Arcotel o cualquier otro ente rector de los sectores estratégicos emite un acuerdo ministerial, está haciendo uso de esta competencia que le ha sido otorgada al manejar un sector estratégico en el propio COTAD. Por ende, el COTAD está mandándonos a nosotros a cumplir con esas directrices que se emiten en este caso a través de una resolución, de un acuerdo, etcétera, pero está mandándonos a nosotros a cumplir con esas directrices debido a que estos son los entes rectores sobre los sectores estratégicos. Dice además el tercer inciso del artículo 466.1 que dichas políticas y normas son obligatorias para los gobiernos autónomos descentralizados. En ese sentido, nosotros nos vemos obligados precisamente, si tenemos conocimiento de que una norma que se emitió en el Cabildo lojano, no sé en qué administración haya sucedido, se lo hizo mal, que contiene elementos que se van en contra de norma expresa, en este caso de jerarquía superior del COTAD, es nuestra obligación precisamente atender esto y evitar sanciones al municipio de Loja que serían bien traídas precisamente por estar incumpliendo lo que está señalado en el COTAD. Nosotros nos vemos obligados a ello, pero repito, el hecho de que se esté tratando aquí de subsanar un error cometido en el pasado y de ajustar la legislación local a lo que dice la legislación nacional no implica en ningún momento que estemos renunciando a cobrar un solo centavo de lo que nos adeudan las empresas de telecomunicaciones cuando suscribieron sus contratos aceptando la norma que estaba vigente en ese momento en el municipio de Loja y hasta el día en que la nueva norma entre en vigencia. Hasta allí mi intervención, señores concejales. Concejal Miguel Castillo, segunda intervención. Muchas gracias, señor vicealcalde. Trayendo a colación el mismo articulado que usted manifiesta, dice el artículo 111 del COTAD: sectores estratégicos son aquellos en los que el Estado en sus diversos niveles de gobierno se reservan todas sus competencias y facultades dada su decisiva influencia económica, social, política y ambiental. La facultad rectoría y la definición de modelo de gestión de cada sector estratégico, etcétera, etcétera, y habla sobre el tema en todas las formas de las telecomunicaciones. ¿Qué sucede si el día de mañana le quitamos el servicio a esta empresa pública? ¿Cuál sería la responsabilidad para el municipio? No podemos quitarle ese servicio, ¿no es cierto? No podemos quitarle el servicio del ducto para que puedan mantener sus líneas de información. Si esto dice aquí en el COTAD y dice en la Constitución, ¿sí? Eso significa que estas empresas de telecomunicaciones, estas empresas de internet no le pueden quitar, no le pueden cortar la información o no le puede cortar el servicio al usuario. Y eso quiero que quede aquí bien claro. Entonces, somos prolijos en poder observar la norma legal
para brindarle un servicio a las empresas transnacionales, porque no son locales. Pues esta constitución es una constitución de derechos, señores cabildantes. Así es que este es el momento de hacer valer y respetar los derechos de los lojanos. No podemos permitirle que en el futuro se les corte el servicio de internet a los lojanos. Que eso quede normado, por lo menos en nuestro cantón, y que quede para nivel nacional como una propuesta que sea buena en beneficio de los lojanos. Ese es mi aporte, señor alcalde. Muchísimas gracias al concejal Miguel Castillo. Concejal Iván Ludeña. Sí, compañero vicealcalde, compañeros concejales, un tema muy puntual para la directora financiera. Todos estos dineros que le deben al municipio $1 millón y pico, ¿no es cierto? La pregunta es la siguiente: con a los abogados que se contrató recientemente, ¿se está haciendo la gestión de cobro? Porque obviamente esta gente que debe tiene que pagar. Si bien es cierto, ellos dan el servicio, hay gente que le cortan el servicio, etcétera, pero ellos con el municipio de Loja no están siendo consecuentes. No sé, ¿hay alguna respuesta de la directora financiera sobre esta gestión de cobro que se ha hecho y que se cobra inmediatamente, o sea, la coactiva inmediata y recuperar ese dinero? Muchísimas gracias. Por favor, la respuesta de parte de la directora financiera. Muchas gracias. A ver, se ha hecho en periodos anteriores las notificaciones que se hacen regularmente, en especial en los rubros que tienen mayor relevancia, y se ha logrado el pago. Por eso es lo que existe, 1.065.000 es producto de la notificación y la recaudación que se ha generado con estos proveedores. En este caso nosotros tenemos de CETEL que tiene cancelado un valor significativo. No voy a indicar valores por asuntos obvios. Otro proveedor que ha cancelado es Cable Express, Nedetel. En el caso de .net, que fue la entidad que generó el reclamo, pues esto provocó que a ellos se les suspenda hasta estimar y determinar en la parte legal qué va a ser la resolución, cuál van a ser las resoluciones de orden legal, como decía el concejal doctor Carrión, con la finalidad de establecer qué va a pasar. Se les va solicitan la baja, no sabemos qué resultados tenga, o de repente nos van a dar la razón y continuamos con el proceso de cobro. Entonces, bajo esta concepción, normativamente se dice que cuando existe un reclamo administrativo se suspende la coactiva personal al contribuyente. Nosotros sí podríamos seguir notificando con esta disposición que nos entregarían ustedes para activar al resto de personas que no han presentado obviamente ningún reclamo, y nosotros continuaríamos, activaríamos y les entregaríamos a los señores abogados para que puedan generar el vía coactiva externa la recuperación de esta cartera. Efectivamente, muchísimas gracias. De hecho, al estar vigente la ordenanza, tendría que procederse tal como manda la normativa, que, como señalaba, estará vigente hasta el momento en que otra ordenanza, en caso de esto darse, sea aprobada. ¿Alguna otra intervención, señores cabildantes? De no ser así, damos por finalizado el segundo debate respecto de este punto. Será la señorita alcaldesa quien, en uso de sus atribuciones, derivará a la comisión competente para que realice el informe para texto definitivo. Ojalá podamos aprobar la ordenanza para que tenga la herramienta jurídica de cobrar ese dinero. Perfecto. Concejal Carrión. Muchas gracias, señor alcalde. Yo creo que sí tiene que dar sentado aquí una resolución de cabildo bajo moción. Y yo les propongo a ustedes que el cabildo se pronuncie elaborando un documento en el que se pida a las empresas de servicio de utilización de ductería subterránea que se encuentran en mora con el municipio de Loja, procedan en un término perentorio de 30 días a cancelar la deuda que mantienen con el municipio. De no hacérselo, dispóngase a cualquiera de los 20 abogados que se ha contratado para los servicios de coactivas, proceder a la coactiva correspondiente. De no pagarse, se puede cerrar tranquilamente el uso de la ductería subterránea. Vamos a ver cómo se mueve y qué capitales se mueven. Aquí está en juego millones de dólares. Y una minucia de 1 millón que nos deben. Es que les duele. Pregúntenle a sus hijos cuando les cortan el internet y cuando les reclaman a ustedes como padres.
Cuando llegan, papi, me dejaron sin internet porque no avancé a pagar los $30 que le debo a la operadora. Pues no tienen piedad en cortarnos. Pero sí, no tienen tampoco ninguna falta de sangre en la cara para debernos lo que nos deben y no querer pagarnos. Entonces yo sí emociono de que el Cabildo de Loja resuelva conminar a las empresas mora, que están en mora, por el pago de utilización de ductos subterráneos en un término perentorio. Nos están debiendo, le estamos dando 30 días plazo, procedan a igualarse con la deuda que mantienen con el municipio de Loja. De no hacérselo, dispóngase a los servicios coactivos del municipio el cobro de estos valores. Gracias. Nos había pedido la palabra el concejal Miguel Castillo y con eso cerraríamos ya el debate en torno a este punto. Solamente quiero, antes el señor director manifestó de que existen otras operadoras que están solicitando el servicio. No veo las razones o el motivo del por qué se les pueda obstaculizar de dotarles de este servicio. Es nuestra obligación como institución. Además, ellos tienen conocimiento que existe una falencia dentro de la ordenanza. Hasta que salga la nueva ordenanza, pues ellos tendrán que acogerse lo que dice la ley actual, o sea, la ley cantonal. Así es que sugiero, señores, que se les continúe brindando o atendiendo a quienes solicitan este servicio. Únicamente eso, señor vicealcalde. Bien, muchísimas gracias. En efecto, esto se trata de un acto administrativo. Por ende, el Consejo Municipal no debería pronunciarse, si bien la posibilidad de un exhorto, como bien ha sugerido el doctor Carrión, cabría y con todo gusto podríamos discutirlo ya con una propuesta para una próxima sesión de Cabildo. Sin embargo, insisto, la administración tiene toda la potestad de proceder con la normativa que está vigente, que no ha sido objetada, que no ha sido derogada y poder recaudar todos estos valores pendientes. Bien, se ha dado finalización al segundo debate correspondiente a esta ordenanza. Damos paso, por favor, señorita secretaria, al siguiente punto en el orden del día. Como ya lo había señalado, será la alcaldesa quien derive este proyecto para la elaboración del texto definitivo a la comisión competente. Como sexto punto, conocimiento de la reforma presupuestaria número 65, destinada a atender el requerimiento de la Dirección de Gestión Ambiental, conforme lo establecido en los artículos 256 y 258 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización cotado. Se anexa memorando número ML-DF-2025-1811-M de fecha 9 de diciembre del 2025, suscrito por la magíster María Augusta Solano de la Sala Torres, directora financiera. Gracias. Por favor, proceda, directora financiera, con la socialización de este punto. Muchas gracias, señor vicealcalde, señores concejales. La reforma número 65 tiene por objetivo atender requerimientos de la Dirección de Gestión Ambiental en dos temas importantes para esta unidad. Reprograman sus gastos para la adquisición de repuestos para el mantenimiento del tractor que tienen en su unidad, cuyo servicio se lo está generando en el relleno sanitario. El valor $40,000. Y el segundo requerimiento de esta misma unidad es generar la reparación de las compuertas de las represas de regulación hídrica. El monto de este requerimiento, $10,000. A su disposición para cualquier pregunta. Gracias. ¿Existe alguna consulta por parte de los señores integrantes del Consejo Municipal? De no ser así, damos por conocida la reforma presupuestaria número 65 y pasamos al siguiente punto del orden del día. Como séptimo punto, conocimiento y resolución para la legalización del paso de servidumbre de acueducto de aguas servidas de aguas lluvias a través del predio de propiedad de la señora Cecilia de Los Ángeles González, con el fin de disponer de una franja de terreno que permita la conexión de la red matriz de alcantarillado ubicada en la calle Oruro. Se adjunta el informe de UMAPAL, contenido en memorando número ML-UMAPAL-D-2025-3167-M de fecha 30 de octubre del 2025. De conformidad a la ordenanza número 070-2025, reforma a la ordenanza de actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, PDOT 2023-2024 y de uso y gestión de suelo PUS 2023-2033. Bien, pedimos por favor al departamento correspondiente, en este caso a la UMAPAL, ¿sí?, que se proceda
a estar listos para poder responder a cualquier inquietud por parte de los señores cabildantes en caso de que existan, una vez que la señorita secretaria dé lectura a los informes correspondientes en su parte pertinente. Se ha realizado el procedimiento administrativo correspondiente y informe a eso se da lectura al informe técnico de UMAPAL. En la parte de sus conclusiones dice, en virtud de los análisis técnicos realizados y debido a la necesidad de contar con una línea de descarga de las aguas residuales y aguas lluvias de la vivienda del predio dominante, es necesario que se legalice la declaratoria del paso de servidumbre de acueducto de aguas servidas y aguas lluvias por el predio de propiedad de la señora Cecilia de los Ángeles González para disponer de una franja de terreno de un ancho mínimo de 0.80 metros por el lugar de menor perjuicio del predio, hasta empatar en la red matriz de alcantarillado de la calle Oruro, tal como se indica en el plano adjunto. Adicionalmente, se indica que el área de afectación es menor a la manifestada en el artículo 488 del COTAD. En ese sentido, se pone en consideración el informe técnico pertinente para su respectiva aprobación. Bien, ¿existe alguna consulta por parte de los señores cabildantes aquí al señor director de la UMAPAL? De no ser así, por favor, señorita secretaria, someta a votación ordinaria la aprobación de la legalización del paso de servidumbre de acueducto de aguas servidas y aguas lluvias constante en este punto. Estimados miembros del Cabildo, por favor levantar su mano en caso de aprobación. Arquitecto Yuri Yaguana. 10 votos a favor, concejal John Espinosa ausente. Sí. Bien, se ha aprobado el punto constante en el número 7 del orden del día. Damos paso, señorita secretaria, al punto número 8. Como punto número 8, conocimiento y resolución para la legalización del paso de servidumbre de acueductas de aguas servidas a favor del municipio de Loja por los predios de propiedad de los señores Teresa de Jesús Cuenca Orellana, Marianita de Jesús Conde Chingre, Hipólito Loján Gutiérrez y José Antonio Loján, con el fin de disponer de una franja de terreno que permite empatar a la red matriz de alcantarillado sanitario proyectada en la calle C16-41, parte del proyecto alcantarillado sanitario en el barrio Bolonia. Se adjunta el informe de UMAPAL constante en memorando número ML-UMAPAL-D-2025-3647-M de fecha 1 de diciembre del 2025 de conformidad a la ordenanza 070-2025. Reforma a la ordenanza de actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial PDOT y de uso y gestión de suelo PUGS. Favor dar lectura al informe correspondiente en su parte pertinente. En base al trámite administrativo realizado por UMAPAL, en sus conclusiones dice lo siguiente: en consecuencia y considerando que los propietarios de los predios afectados han otorgado su consentimiento expreso, es necesario que se legalice la declaratoria de paso de servidumbre de acueducto de aguas servidas a favor del municipio de Loja por los predios de propiedad de los señores Teresa de Jesús Cuenca Orellana, Marianita de Jesús Conde Chingre, Hipólito Loján Gutiérrez y José Antonio Loján, para disponer de una franja de terreno de un ancho mínimo de 0.75 metros por el lugar de menor perjuicio de los predios, hasta empatar en la red matriz de alcantarillado sanitario proyectada en la calle C16-41, parte del proyecto de alcantarillado sanitario en el barrio Bolonia. En ese sentido, estimados miembros del Consejo, está a consideración los informes técnicos respectivos. ¿Existe alguna inquietud, señores cabildantes? De no ser así, por favor, señorita secretaria, proceda a tomar votación ordinaria respecto de la aprobación de la legalización del paso de servidumbre de acueducto de aguas servidas constante en el punto 8. Estimados miembros del Consejo, por favor, levantar su mano en caso de aprobación. Arquitecto Yuri Yaguana. Señor Jorge Patiño. 10 votos a favor, concejal doctor John Espinosa ausente. Se ha aprobado la legalización del paso de servidumbre de acueducto de aguas servidas conforme a lo establecido en el punto 8 del orden del día. Pasamos, por favor, al siguiente y último punto de la sesión de hoy. Como noveno punto, conocimiento y aprobación sobre la autorización de la partición judicial signada con el número 11-203-2025-018-1 que se tramite a la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Loja. Se anexa informe de la Jefatura de Regulación y Control Urbano en memorando número ML-JRSUL-5631-2025 de fecha 27 de noviembre del 2025 e informe jurídico de la Procuraduría Síndica Municipal en memorando número ML-PSM-2025-2611-M de fecha 4 de diciembre del 2025 de conformidad al artículo 473 del COTAD. Favor dar lectura a la parte pertinente del informe.
Parte pertinente del informe jurídico dice lo siguiente: esta Procuraduría considera que se ha cumplido con los requisitos que la ley exige para este tipo de particiones y en vista del informe técnico número memorando ML-JRSU-L-5631-2025 de fecha 27 de noviembre del 2025, suscrita por la arquitecta María Augusta Álvarez Carrión, jefa de Regulación y Control Urbano, y elaborado y suscrito por la abogada Doménica Rodríguez Álvarez, en el que indica con lo antes mencionado y de acuerdo con la documentación propuesta de partición y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 473 del COTAD, se emite informe de factibilidad de subdivisión, quedando a criterio del juzgado la decisión de partición del señalado inmueble, cumpliendo con los parámetros y las normas técnicas legales que se encuentran en vigencia por el GAT Loja, por lo que esta Procuraduría considera que pase a conocimiento y aprobación del Consejo Cantonal de Loja, conforme lo establece el artículo 473 del COTAD y la ordenanza número 070-2025. En ese sentido, estimados miembros del órgano legislativo, esta consideración la petición judicial. Concejal Pablo Carrión, por favor. Muchísimas gracias. He leído el informe presentado por la arquitecta María Augusta Álvarez Carrión. El informe de la arquitecta es un informe claro y preciso de todas las competencias que tiene que el municipio facilitarle al juez, al partidor judicial, para que tome la decisión de la partición judicial. Yo soy de la idea, señor alcalde, de que ese informe se ha remitido oficialmente al señor juez de la causa para que pueda proceder en ley a dividir esa herencia. Cuando el juez divida la herencia, hagan llegar a este cabildo con el objeto de que este cabildo conozca la decisión judicial de partición y poder aquí garantizar el derecho de los herederos a que reciban de esa masa hereditaria en igualdad de condiciones lo que sus antepasados les dejaron y a la vez garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de Loja de que en caso de que nos corresponda como ciudad tener un 25% o el área verde correspondiente, aquí se garantice esa área verde. Aprobar acá una partición judicial sin que exista partición judicial, caemos en una contradicción completamente absurda. Pero el informe técnico elaborado por los departamentos correspondientes a cargo de la arquitecta Álvarez Carrión debe ser remitido al juez para su conocimiento, señor alcalde. Muchas gracias. Gracias. Concejal Santiago Arraiz. Yo tengo alguna cuestión nomás que me llama la atención, no le veo mayor cosa al informe, como bien lo dice el compañero Pablo Carrión. Me llama la atención que hay un recibido del 29 de noviembre, ¿no?, que cayó sábado. Entonces, esa parte me llama la atención. Está recibido en Procuraduría Síndica el 29 de noviembre el informe que envía justamente la compañera de Regulación y Control. Pero me llama la atención que lo hayan recibido sábado. No sé si trabajaron ese sábado en el municipio o no sé cómo lo recibieron, porque lo reciben sábado. Y por último, en Procuraduría Síndica mismo quisiera que se me explique. Cuando existe el informe de Procuraduría Síndica para acá ya, el que tenemos nosotros en la primera hoja, en conclusiones dice, en el segundo párrafo: con base a los antecedentes expuestos y considerando los datos proporcionados por el certificado historiado y linderado del registro de la propiedad número 00182188, se determina que el predio lote de terreno ubicado en el barrio Cuarto Centenario, que no tiene nada que ver con Ceibopamba, entiendo yo, en cuestión es susceptible de entrar en proceso de fraccionamiento. Entonces, me pregunto yo, ¿qué vamos a aprobar? ¿Algo del barrio Cuarto Centenario o algo de Ceibopamba? Porque eso es lo que dice el informe, la conclusión justamente del informe de la Procuradora Síndica, que es por el cual vamos a votar, y lo acabo de leer la Secretaria General. Esa es mi... Bien, damos paso por favor a Procuraduría Síndica para que dé respuesta a las interrogantes planteadas por el señor concejal. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor vicealcalde. Con respecto a su observación, señor concejal, este documento fue recibido el 28 de noviembre del año 2025 en Procuraduría Síndica. Si usted se remite al cuadro de
en donde fue emitida la disposición para que lo atienda la doctora Valeria Arboleda, dice 28 de noviembre del año 2025. Nosotros no laboramos el día 29 de noviembre del año 2025. Aquí hay dos, perdón. Sí, en efecto, recibido 28 de noviembre por la señora Valeria Alvarado y acá recibido el 29 de noviembre por Procuraduría Síndica. Hay dos sellos. En este caso, señor concejal, le sé manifestar que pudo haber existido un error o simplemente la copia no está clara. Sin embargo, fue remitido el 28 de noviembre porque yo reviso los expedientes que se remiten. Esa es mi firma, ese es mi sello y yo me responsabilizo de que el 28 de noviembre fue remitido a la doctora Valeria Arboleda, quien es la abogada a cargo del proceso. Sí, usted se había referido anteriormente que le llamaba la atención con respecto a la celeridad con la que se había dado el proceso de partición. Lo que yo le puedo responder es con respecto a Procuraduría Síndica. Por supuesto que en Procuraduría Síndica recibimos muchísimos procesos que son tanto administrativos como judiciales y dependiendo de la complejidad de los mismos y por supuesto en referencia a los principios de eficiencia, eficacia y celeridad, estos son atendidos. Hay algunos procedimientos que son observados y en este caso cuando son observados, estos deben ser remitidos nuevamente a las dependencias para que pueda subsanarse estas observaciones. En efecto, con respecto a la observación que usted ha manifestado, sí, existe un error en esta partición extrajudicial, por lo cual en este caso ese error tiene que ser subsanado para que previo a que este informe sea pasado a la unidad judicial. Lógicamente yo agradezco muchísimo su observación, señor concejal, y valoramos muchísimo precisamente este asunto porque en este aspecto el municipio de Loja como tal debe velar por que el servicio a los administrados y administradas sea brindado de forma eficiente y eficaz. Al existir este error por parte de Procuraduría Síndica tiene obligatoriamente que reformar el mismo y lógicamente volver a remitirlo para que sea de conocimiento y aprobación del Cabildo. Entonces, señor vicealcalde, quiero mocionar que se suspenda este punto hasta que se corrija el error existente y poder votar en la próxima sesión de Cabildo. Bien, existe una moción del concejal Santiago Raez. ¿Existe apoyo tal vez a la moción del concejal? Apoyan los concejales Miguel Castillo, Pablo Carrión y también el concejal Jorge Patiño. De no existir ninguna otra moción, procederíamos con la votación ordinaria, por favor, sobre la moción que ha sido planteada. Estimados miembros del Consejo, por favor, levantar su mano en caso de aprobación. Diez votos a favor, concejal John Espinosa, ausente. Bien, se ha aprobado la moción respecto de la suspensión del tratamiento de este punto hasta que sea corregido el informe correspondiente. Habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por clausurada la presente sesión de Cabildo. Muchísimas gracias, señores concejales, a los señores funcionarios y directores departamentales que nos han acompañado. Una excelente tarde a toda la ciudadanía que nos mira a través de los medios municipales.